por los siglos de los siglos. Todos juntos le decimos: yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser. Muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Y en un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Una vez más, rompe el cielo. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí y ven sobre mí. Llena este lugar, llena este lugar, Señor. Todos juntos. Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser. Los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Y en un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, ven y sacude, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Le cantamos: rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Puedes alabar al Rey con tus palmas, con gritos de júbilo, con gritos de alabanza y de celebración. ¡Vamos! ¡Aleluya! He visto tu gloria, he visto tu poder. No me conformaré. Queremos más de Quiero ti. más de ti y no descansaré hasta ver tu Todos reino. juntos. Hoy he visto tu gloria, he visto tu poder. No me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz,
en estas 24 horas, Dios ha hablado a mi corazón y lo que le voy a platicar emociona mi corazón. El día de ayer estuvimos en un funeral y falleció la abuelita de nuestra hermana Jos. ¿Dónde está Jos? Aquí está Jos. Es la mamá de nuestra hermana Eva Miranda. Falleció ayer la abuelita, 81 años. Y gloria a Dios, se llamaba Victoria y ayer no solamente llevó el nombre, sino confirmó, porque terminó victoriosa, ¿verdad? En Cristo, descansó en Cristo. Y entonces, al final de compartir la palabra y de pasar un momento con los que estaban allá, me acerqué a despedirme, a saludar nuevamente al esposo, un hermano de 82 años. Se acercó y con lo primero que me abordó es con su experiencia en Cristo. Dice: yo no conocía a Cristo, yo vine del estado de Guanajuato, vine a Campeche y pues yo era católico, dice, esa era mi religión, celoso de mi religión, con mi esposa. Pero un día llegó una Biblia a mis manos y yo empecé a leer la Biblia. No me recuerdo si por 9 años o 9 meses, pero 9 es seguro. Y dice: en esos 9 meses que leí la Biblia, me di cuenta de el error en que yo estaba, de lo equivocado en que estaba. Y entonces empecé a conocer a Cristo. Fíjese bien, empecé a conocer a Cristo. Un día fui a Estados Unidos a visitar a mis hermanos y uno de mis hermanos, dice, me llevó a una iglesia cristiana. Y cuando llegué allá le dije a Dios, Dios, yo no quiero hacer lo que el pastor diga o lo que la iglesia diga o me digan los hermanos. Yo quiero experimentar eso que dice la Biblia del nuevo nacimiento. Yo quiero experimentarlo sin que el pastor me tenga que decir cómo o la iglesia me tenga que decir cómo. Y dice que cuando él entró, sintió inmediatamente la presencia del Señor y yo creo que es literalmente la vida de Cristo vino a él. Y dice: en ese momento yo nací de nuevo. En ese momento estaba convencido que ya yo era un hijo de Dios. Nadie me predicó, nadie me enseñó, pero estuve 9 meses leyendo la Biblia. Y en ese instante fui con el pastor y le dije: pastor, quiero que me bautice, porque he creído en Jesucristo, porque soy una nueva criatura. Y el pastor le dijo: no te podemos bautizar porque te tenemos que evangelizar. Primero te tenemos que evangelizar. Y dijo: no necesito que me evangelicen. Yo he creído en Jesús. Yo soy salvo, he nacido de nuevo. Y bueno, no lo bautizaron, regresó, no me acuerdo cuánto tiempo, regresó otra vez a Estados Unidos y su hermano lo volvió a llevar a esa iglesia y le dijo: ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Le dije al pastor que me bautizara y no me quiso bautizar. No te preocupes, hay un nuevo pastor, dice, a lo mejor ese sí te bautiza, le dice. Y cuando llegó, efectivamente había un nuevo pastor y le platicó su experiencia y le dijo: yo te bautizo, y lo bautizaron. Y regresó y bueno, ya si sigo no voy a terminar la historia de su vida, cómo su esposa se convirtió, cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y las dos cosas, su salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, no vino porque alguien le predicó o alguien lo indujo a eso, solo a través de la palabra de Dios. Su salvación se le reveló porque se conectó con la palabra de Dios. Estoy hablando de la Biblia, hermano, estoy hablando de la Biblia. Ay, joder, pensé que eran 1,000 pesos, ¿verdad? Cuando él sintió, empezó a oír acerca y a leer, dice, empecé a leer acerca de la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo y dijo: yo también quiero eso.
Y por allá alguien le dijo, allá en Ciudad del Carmen va a haber un evento donde van a orar para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y me fui, dice. Y me recibió un hermano, me atendió muy bien, me llevó a comer mariscos, pastor, dice. Y comí en un restaurante bien padre y todo, después de todo el evento. Y al final me despedí y el hermano que me recibió me dijo, hermano, hicimos todo lo posible para que usted se sienta bien, esperamos que lo hayamos atendido bien, esperamos que no le hayamos dejado con hambre. Y él dijo, sí, me quedé con hambre, porque vine en busca de eso que la Biblia dice, el bautismo en el Espíritu Santo. Y no pasó nada. Y me regresé a mi pueblo, a mi rancho. Y dice que en ese pueblito, en ese ranchito, empezaba a asistir a un templecito chiquito. Y con otro hermano dijeron, oye, la Biblia dice del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a orar todos los domingos y vamos a ayunar todos los domingos, desde la mañana hasta la noche, para que el Dios nos bautice. Y allá solitos iban, hasta que un día el hermano le dice, hermano, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿estás hablando en otras lenguas? Y dice, ahí recibí bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ahorita le va a aplaudir al Señor. ¿A qué voy con esto? No significa que no debamos predicar. No significa que no debamos de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero quiero resaltar el hecho, hermanos, de el poder de la palabra de Dios cuando nos conectamos verdaderamente a la palabra de Dios. Tú puedes venir a esta casa, escuchar un buen mensaje, pero si no te conectas a la palabra de Dios en tu vida diaria, no hay cambio, no hay transformación. Porque la fe salvadora, la fe que nos transforma viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces esta mañana de repente empiezo a leer y me llegan unas noticias tremendas, gloriosas, maravillosas. No sé si usted lo ha leído, de grupos de musulmanes que de repente dejaron de leer su libro, el Corán, y empezaron a agarrar un ejemplar de la Biblia. Y al empezar a leer la Biblia, el Cristo de la Biblia se les empezó a revelar en visión. Y ahora, sin que nadie le predica, grandes grupos de musulmanes se están convirtiendo a Cristo. No porque alguien les predicó, no porque alguien les dijo algo, sino porque se conectaron a la palabra de Dios. Y que el Cristo de la Biblia dice, muchos dan testimonio que en visiones, muchos dan testimonio que en una convicción interna. No, nadie le predicó, pero el Cristo de la gloria se les está manifestando y ahora ellos se están convirtiendo a Cristo. Están dejando el islamismo y se están convirtiendo a Cristo. Hace un momento cantamos, rompe el cielo. ¿Sabe quién escribió ese canto? No fue Marco Brunet. No fue Jos Morales. ¿Sabe quién escribió ese canto, rompe el cielo? Mi tremendo yerno Shalom. Usted no está contento porque no es su yerno, pero mi yerno y el pastor Shalom escribió ese canto. Pero fue el resultado de que andaba perdido, hijo de pastor, pero andaba perdido. Iba a la iglesia y dice, llegaba y me sentía junior en la iglesia. Era el hijo del pastor, pero yo era junior. Y perdido completamente, perdido con todas sus letras, siendo hijo de pastor. Hasta que su papá un día lo agarró, lo encerró en un cuarto, le quitó internet, le quitó celular, le quitó todo. Y solamente le dijo, solo vas a salir a comer. Y solo le dejaron en una mesa la Biblia y un libro que se llama Los grandes avivamientos de la iglesia. No tenía otra cosa que hacer. No podía conectarse a internet. No podía. Lo único que podía hacer, si quería, era abrir el libro de los avivamientos o abrir la Biblia. Y abrió la Biblia. Y como lo dice su canto, se encontró con Dios. La palabra de Dios
tocó su corazón, lo transformó, lo renovó, lo liberó. Y bueno, ya la historia la conocen ahora. Lo que la palabra de Dios puede hacer. Lo que la palabra de Dios puede hacer. El testimonio de mi consuegro, que ya está con el Señor, dice que él vino a México como un misionero de su religión, y no la voy a mencionar, de su religión, vino como misionero. Y hablaba de la Biblia y como buen religioso hacía las cosas que su religión le pedía. Pero un día dice que abrió la Biblia en el comedor de su casa y encontró Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y al leer y releer ese pasaje, número 1, se dio cuenta que no era salvo. 2, se dio cuenta de su condición: soy un pecador. Aunque mi apariencia como persona, soy un ser moral bueno, correcto, pero en mi naturaleza como hombre, como humano, soy un pecador. 3, necesito ser salvo. 4, el único que me puede salvar es Cristo. 5, tengo que creer en Él y entregarle mi vida para que yo pueda ser salvo. Tengo que dejarlo todo, tengo que entregarlo todo, no una parte, todo. Me tiene que costar todo para que yo pueda ser salvo. Y dice que llamó a su esposa y le dijo: Lucía, tú y yo no somos salvos, necesitamos ser salvos. Y allá en el comedor de su casa se arrodillaron y le entregaron su vida a Jesucristo. Nadie le predicó la palabra de Dios. Y hay algo muy hermoso, y yo creo que es tiempo de que como iglesia la palabra de Dios, veamos a la palabra de Dios como lo suficiente en nuestra vida. Veamos la palabra de Dios como lo suficiente en nuestra vida. Que la palabra de Dios no sea un elemento más dentro de nuestro contexto cristiano o religioso, dentro de las actividades, sino que la palabra de Dios pueda hacer lo suficiente en nosotros, pero para eso nos tenemos que conectar. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire bien, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que el único que nos puede dar revelación en el conocimiento de Él, de Dios, se llama el Padre, por medio del Espíritu Santo. Pero la herramienta, el instrumento que Dios usa para que Él se nos revele es su palabra, son las Escrituras. Y necesitamos conectarnos a las Escrituras. Él dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces un verdadero discípulo no es porque carga una Biblia, sino porque está conectada a la Biblia. Un verdadero discípulo no es aquel que viene a una actividad cristiana, sino es aquel que está conectado a la palabra de Dios, a el libro, a este libro que se llama Biblia, que se llaman Sagradas Escrituras y que es y contiene la palabra de Dios. Ahora, la palabra permanecer es una palabra que significa estar conectado a. Otra vez, permanecer, cuando la Biblia dice permanecer, no solamente es estar físicamente, permanecer significa estar conectado a. Y entonces hay un principio
somos transformados en aquello a lo que estamos conectados. Escuche bien, somos transformados a aquello a lo que estamos conectados. Entonces, si nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, estamos conectados a la palabra de Dios, no hay manera en que tu vida y mi vida y la vida de tus hijos sea transformada, porque ese es un principio. Somos transformados en aquello a lo que estamos conectados. Si estamos conectados a su palabra, entonces definitivamente, hermanos, seremos transformados de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora hay algo muy tremendo acá. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que conozcas, experimentes cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire cuánta riqueza y cuánta bendición hay cuando nosotros estamos y vivimos conectados a su palabra. Cuando nosotros, como dice el Salmo número 1, en su ley meditamos de día y de noche. Cuando abrimos este libro y nos sumergimos en las páginas, nos sumergimos en las aguas. Está bien cantar, ¿verdad?, el río del Espíritu, pero déjame decirte que el río del Espíritu también es la palabra de Dios. El río del Espíritu no es una experiencia mística donde decimos: wow, aquí está la unción, aquí cayó, hoy estuvo padre la alabanza, hoy cantaron como nunca, hoy qué bonito se adornó. No, el río del Espíritu no es otra cosa que la manifestación viva de su palabra en nosotros. Y entonces dice su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dices: antes bien, por sobre todas las cosas, lo más importante para un cristiano es: antes bien en su ley medita de día y de noche. Y el resultado ya lo sabemos, siga usted leyendo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero hoy vivimos, hermanos, un cristianismo que se conforma a un buen mensaje los domingos. Hoy vivimos un cristianismo de jóvenes que se conforman con asistir un día a la semana para un buen evento de jóvenes. Hoy nos conformamos con ir a eventos como congresos, a eventos amados como campamentos, a eventos como retiros para escuchar a un buen predicador, para escuchar a un excelente expositor de la palabra. Y esa es nuestra vida con la palabra. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a conectarnos a la palabra de Dios para que los resultados se puedan ver en nuestra vida. Otra vez vuelvo a leer. Dice: para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Lo primero que va a suceder en nuestra vida si nos conectamos a la palabra de Dios, si no nos conformamos con un mensaje. O algunos dicen: no, pastor, yo todos los días hablo en las redes, en Instagram, ¿verdad?, en Facebook, en las redes, y encuentro muchos predicadores y tremenda palabra. Hermano, tampoco eso. Dice la palabra de Dios: para que dé espíritu de sabiduría y de revelación. Lo primero que va a suceder cuando nos conectamos a la palabra de Dios, padres, lo primero que va a suceder si tú vigilas y eres celoso por ver que tus hijos se conecten con la palabra, para empezar les tienes que comprar Biblia. Hay padres que hasta este día no le han comprado una Biblia a sus hijos.
Nos enojamos cuando nos dan a los padres, ¿verdad? Y entramos en desesperación cuando nos dan la lista de útiles escolares que nuestros hijos necesitan. Dices, chíspale, qué bárbaro, puro pedir dinero. Pero aunque te enojas, se lo compras. Porque sabes que es fundamental y necesario para su educación secular. Pero no tenemos a veces el mismo celo para decir, a ver, hijo, ¿dónde está tu Biblia? O hijo, mira, el mejor regalo que te puedo dar en la vida es esta Biblia. Para que la leas, para que la estudies. Pero hay padres que no le han comprado, le compran todo, le compran Iron Man, le compran Hulk, le compran todos los juguetes de moda, le compran, no importa si cuesta 1,700, no importa lo que cueste, le damos el regalo, le damos el juguete, le damos lo que quiera, le damos la mejor ropa, le damos incluso la mejor educación, pero no nos preocupamos y no somos extremadamente celosos para decirles, a ver, hijo, ¿sabes leer? Si sabes leer, lo primero que vas a leer y lo que siempre vas a leer mientras estés con nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia. Y para eso te voy a comprar tu Biblia. Y se lo digo con todo mi corazón, si hay 5 jóvenes aquí que no tienen Biblia, después de la reunión acérquense conmigo. Será un honor, será un placer regalarles una Biblia. ¿Oyó? Nadie dijo amén. Si le dijera, le voy a dar 5,000 pesos, amén. Les voy a pagar su congreso a Cancún, amén. Pero hay algunos que ni así. Se los digo con todo mi corazón, si hay 5 jóvenes aquí que no tienen Biblia, no, pastor, yo lo tengo en mi iPad, yo lo tengo, hermano. Ya nos acostumbramos, nos gusta. Y además, eso de tener la Biblia acá o de tenerla en el iPad, hermanos, nos hace pasar. Somos la iglesia secreta en esta ciudad. Porque a veces a algunos ya hasta nos da trabajo, nos da pena cargar la Biblia. Hay algunos esposos que ya sí dicen que son una sola carne. Hermano, su Biblia, y dice, aquí está. ¿Cómo que aquí está? Ese es de su esposa, o esa es tuya y su esposa lo tiene y tu esposa no tiene y por eso ella la tiene. No, es que somos una sola carne. Ahora sí, sale bíblico. Dile al que está a tu lado, este libro es personal. No es familiar, ni es matrimonial. Este libro es personal. ¿A poco le presta su cepillo de dientes a su esposa? ¿A poco, hermano Miguelito, le dice, toma, chita, somos una sola carne, así que no hay problema? Dice la hermana, ay, ¿verdad que no? Este libro es personal. Cada uno de sus hijos que sabe leer debe tener un volumen, un ejemplar. Si su esposa tiene, entonces cómprese la suya, varón. Y si su esposa no tiene, cómprale una Biblia, por favor. Y mire, hermano, no se conforme con que aquí está la Biblia. Yo sé, algunos la traen y sé que estudian en su casa aparte, pero no hay nada como tener un libro. Siempre lo he dicho, cuando veo la Biblia de algunos hermanos, digo, bueno, esta, hermano, porque la acabo de comprar. Pero cuando veo una Biblia de un cristiano y está como nueva, mire, pastor, como nuevecita está. Me está presumiendo que es un flojo para leer la Biblia. Me está presumiendo que no lee la Biblia. Porque siempre he dicho, lo vuelvo a repetir, una Biblia despedazada habla de una vida íntegra.
Una Biblia despedazada habla de una vida íntegra. Y una Biblia íntegra habla de una vida despedazada. Su Biblia debe estar rayada, su Biblia debe de estar maltratada, su Biblia debe estar, hermano, hasta mire así como arrugada, porque derrama lágrimas, porque derrama sudor, porque aunque no tiene clima ya en ese cuartito, pero usted está leyendo y meditando la palabra y el sudor de su frente está mojando la Biblia. Gloria a Dios. Su Biblia debe estar así arrugada por el llanto, las lágrimas y hasta el moco, hermanos, que tiramos cuando nosotros nos encontramos con verdades de la palabra de Dios. Su Biblia debe estar a lo mejor parchada, ¿verdad? No porque la agarró el gato o porque la agarró el perro, sino porque, hermanos, en darle tanta vuelta y tanta vuelta, escudriñando, leyendo y alimentándose de la palabra, entonces se rompe, se raya, tiene diurex, ¿verdad? O no sé qué le pone. Pero cuando veo una Biblia de esa calidad, hermano, digo, wow, con razón la hermana, con razón el hermano, con razón los hijos del hermano, wow. Porque no hay nadie que se exponga a la palabra de Dios que no sea transformado. Y perdónenme los que son nuevecitos o que dicen, yo apenas estoy llegando, pastor, no me regañen. No estoy regañando, estoy apasionado por esto. Porque no hay forma en que, hermanos, hay un montón de actividades, un montón de eventos, y llegan a veces llorando, emocionados. Aunque algunos llegaron, ay pastor, nos chaquistearon en el campamento. Y luego 4 horas sentado. ¿Me entiende? Mucha actividad, muchos eventos, y las vidas a veces no son transformadas. Pero mire lo que dice, por favor, mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. Y esto va especialmente a los jóvenes. Yo no sé si a los jóvenes o tal vez especialmente a los padres, porque hay padres tan pasivos con la vida espiritual de sus hijos. Si fue a la iglesia, bien, si alaba también. Tiene la Biblia, no, pero gloria a Dios, saca puro 10 en la escuela, es el mejor alumno, ya se graduó, eso sí, hasta lo publico. Qué lindo que publicáramos, hermano, a tu hijo llorando sobre la palabra de Dios. Qué lindo que abras la Biblia de tu hijo y rayada, dibujada, señalada con todo lo que Dios le está hablando. Y eso sí vale la pena subirlo al Facebook. Pero a veces nos enorgullecemos más de sus logros profesionales y terrenales y temporales, hermanos, que de sus logros espirituales en el conocimiento de Dios. Pero mire qué dice, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Os escribo, versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuántos tienen un conocimiento de Dios, padres? Si hasta la palabra de Dios te da sueño, es que trabajé mucho, pastor. ¿Ya leíste el libro que te di? ¿Lo estás leyendo? Una iglesia en Asia, los hermanos a escondidas, arriesgando su vida y arriesgando todo, llegaron a ese lugar. ¿Sabe para qué? Para tener un evento con alabanza, adoración, música tremenda. No, nada de eso. En un cuarto que es para 15 personas, estaban 60 personas reunidas, niños, jóvenes, ancianitos, adultos, sentados para escuchar la palabra. Y dijeron, pastor, ¿será que mañana podamos? Digo, sí. ¿A qué horas quieren empezar? Empezamos, no, todo el día. ¿Pero no van a ir al trabajo? No. Vamos a cerrar
No vamos a ir al campo, no vamos a ir a nuestros trabajos. Vamos a dedicar 2 días enteros, 24 horas para escuchar, escudriñar la palabra de Dios. Algunos aquí ya están, ¿a qué horas termina, pastor? Y mire qué dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego dice: os escribo a vosotros jóvenes. Claro, si usted lee el contexto, usted va a encontrar 3 palabras: hijitos, padres y jóvenes. Padres, hijitos y jóvenes. Y no estoy seguro, hermanos, si se refiere a una edad cronológica o a una edad espiritual, porque hay niños en Cristo, hay maduros en Cristo y hay también corderos en Cristo. Y no estoy seguro si se refiere a una edad cronológica, pero también creo que no violento la palabra de Dios para decir que que Juan no estaba pensando solo en una edad espiritual o una edad espiritual, sino también en una edad cronológica. Entonces se refería a los jóvenes. Y les dice: os escribo a vosotros jóvenes. Número 1, porque habéis vencido al maligno. Vamos al versículo 14 otra vez. Dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¡Wow! ¡Qué clase de jóvenes! ¡Qué calidad de hijos! Qué hermoso que como padres podamos ver a nuestros hijos jóvenes y decir: wow, mi hijo, aleluya. Uno es fuerte, tiene un carácter. No está hablando de estar ponchado, no está hablando de ser así, tener un cuerpo trabajado, esbelto, ¿verdad? Con lavadero acá. No, está hablando de fortaleza de carácter. Está hablando de una fortaleza de carácter que le permite superar cualquier situación y cualquier adversidad. Hoy tenemos todavía que ministrar a jóvenes de 20, de 19 años que están, hermanos, atorados y detenidos en sus traumas, en sus complejos del pasado. Es que a mí me tiraron a la basura, por eso soy así. Sí, pero ya estás en Cristo. Y hasta que tu libertad en Cristo no te sea revelada, seguirás viviendo en el pasado. Y tu pasado estará afectando tu presente. Fuertes. Pero no solamente eso, sino dice aquí: os escribo, ¿por qué? Mire qué dice: porque habéis vencido al maligno. Maligno es el mismo diablo. Sí, hermano, el diablo en todas sus letras y en todas sus expresiones. Todo lo que tenga que ver con lo diabólico, lo oculto, hermano. Todo lo que tenga que ver con hechicería, brujería, espiritismo, en su forma tradicional, pero en su forma también actual. Mire lo que es hechicería, brujería, espiritismo diabólico en su forma no tradicional, en su forma actual. Los Juegos Olímpicos. La ceremonia de apertura. Mire. No es el demonio que se te aparece, hermano, como ¿cómo se dice eso? Como a luz. No es el demonio que se te aparece, hermano, como la Ishtabai, aunque hay algunos. Creo que en la alabanza se despeinaron. No es el demonio que se te aparece en sus formas tradicionales, místicas, pero reales. Hoy es moderno. La hechicería moderna, el espiritismo moderno. Porque toda esa agenda diabólica, hermanos, es diabólica.
aunque no es el chuchulbac ni el guayquequén. El maligno. Pero entonces aquí la palabra, Juan le dice: wow, os escribo a vosotros jóvenes de Iglesia Restauración, porque no viven atados a su pasado, porque no viven atados a sus complejos, no viven atados a sus traumas, no viven atados a lo que les hicieron o no les hicieron sus padres. Hoy son libres y viven en Cristo Jesús. Tienen el carácter de Cristo. Tiene la fortaleza de Cristo. Tan fuertes sois que habéis vencido al maligno. Y vencer al maligno no es reprender al diablo. Te reprendo, Satanás, vete en el nombre de Jesús. Y el diablo, no, me voy. Habéis vencido al maligno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hermano, no es pelearse con el diablo. No es reprender al diablo, no es tomar un curso de liberación, no es entrar a un taller de guerra espiritual. No. ¿Qué taller de guerra espiritual había en ese tiempo, hermanos? ¿Qué taller de guerra espiritual le dan a esas iglesias clandestinas en los suburbios, en las rancherías, en las aldeas, hermanos, allá en la China o en países asiáticos, donde a costa de su vida se reúnen para leer la palabra de Dios? ¿Qué taller les damos, hermanos? A esos hombres, a esos médicos profesionales, hermanos del Asia, que abandonan, hermanos, sus empresas con tal de ir secretamente, arriesgando todo su familia, a decirle a alguien que necesita conocer a Cristo. ¿Dónde están esos médicos que arriesgan su carrera para ir a las aldeas y dar consultas a la gente pobre, humilde, y secretamente hablándoles de Cristo Jesús? ¿Qué taller, hermano, acá de guerra espiritual? ¿Cuántos libros leyeron de guerra espiritual? Ninguno, solamente se conectaron a uno. Habéis vencido al maligno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, tenéis el carácter para poder ganar tus batallas, para poder vencer las tentaciones, para poder sobreponerte al enemigo, para ser como un José que, hermano, no importa, huyó, pero venció. Eso es. Pero ¿cuál es la clave? Y qué lindo, yo no creo que por cuestión de casualidad, porque los cristianos no creemos en casualidades, ¿verdad? ¿Usted cree en casualidades? No, en diosidencias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diosidencias. O sea, es una mezcla entre la coincidencia y la voluntad soberana, el atributo de la omnisciencia de Dios. Hermano, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Cuál es la clave? Dice: porque habéis vencido al maligno. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cuál es la clave? Jóvenes conectados a la palabra. Eso no significa que nuestros jóvenes no van a enfrentar tentaciones. Eso no significa que nuestros jóvenes no van a enfrentar problemas. Eso significa que van a salir victoriosos. Y si regresamos a Efesios, el primer efecto de la palabra de Dios en nuestra vida es que nos va a dar una revelación del conocimiento de Dios.
Oye, esto es maravilloso. Porque la mayoría de los cristianos, al no leer la palabra, al no leer la Biblia, mis amados, toman de donde sea, toman de quien sea, para crear su propio Dios. Y cada uno de nosotros tiene tenemos una imagen propia de Dios. Pero cuando nos conectamos a la palabra de Dios, entonces lo primero que va a suceder es que todos vendremos al conocimiento del Dios de la Biblia. Tu Dios no será como tú crees. Tu Dios no será como tú piensas. Ay, es que yo no creo que Dios mande a la gente al infierno, porque no conoces a Dios, al Dios de la Biblia. Por eso crees que Dios, es más, ni crees que hay infierno. Por eso vives tan tranquilo y tan tranquila con tus hijos o tus familiares que ni conocen a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no crees que hay un infierno, y que si ellos no conocen a Cristo y que si ellos no se salvan, se van a ir al infierno, a un castigo eterno terrible. Hermanos, alguien dijo: wow, pastor, esa descripción que la Biblia hace del infierno es horrible. No, le dijo el pastor, no, es peor de lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia usa símbolos, y los símbolos hablan de una realidad, pero la realidad supera los símbolos. Otra vez se lo voy a decir. La Biblia habla a través de símbolos. Y lo que leemos de la Biblia acerca del infierno, hermanos, es en un lenguaje simbólico, es decir, símbolos que están hablando de una realidad. Pero cuando enfrentamos la realidad, bueno, el que le vaya a enfrentar esa realidad se va a dar cuenta que es peor de lo que esos símbolos le decían, porque la realidad siempre supera a los símbolos. ¿O no les ha pasado? Y así del cielo. Cuando leemos lo del cielo, hay un mar de cristal, hay calles de oro, hay sus muros de perlas. ¡Ay, qué hermoso! Son símbolos. Son símbolos. Eso quiere decir, hermano Juanito, que la realidad va a superar lo que los símbolos dicen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Levante su mano. Oramos para que se muera ahorita. Y usted se va al cielo derechito, porque la Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora, otra vez, ¿cuántos quieren ir al cielo? Pero como no tenemos ni siquiera una idea de eso, vivimos despreocupados. Ay, pues yo estoy orando por mis hijos, pastor. Ay, yo ya se los entregué a Dios. Mire qué tremendo. Mientras a lo mejor en tus antepasados algunos entregaron a tus hijos a la hechicería y a la brujería, y tú tranquilo. Pero la clave dice, ya lo leímos, lo primero que va a suceder cuando tenemos una revelación, cuando Dios nos empieza a revelar a través de su palabra, vamos a tener un conocimiento real de Dios. Lo vamos a conocer. Y no vamos a tener una idea distorsionada de Él. Vamos a adorar, vamos a creer, vamos a seguir, vamos a obedecer al Dios de la Biblia. Pero lo segundo, ya creo el tiempo ya se me... Con respecto al conocimiento de Dios, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1.
Ya se me acabó el tiempo. Me queda 2 minutos. Ah, no, 40, porque no le piqué acá. El espíritu de Jochi Álamo ya me agarró. El Evangelio eterno. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, que tengan un carro, que tengan una casa, que Dios los sane. Pablo, no perdí el tiempo en esas cosas. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, mire cómo el efecto de la revelación de Dios, del conocimiento de Dios, afecta nuestra manera de vivir, afecta nuestro estilo de vida. Ay, pastor, yo no sé qué hacer con el chisme. Vente, vamos a orar por ti, hermano, de liberar demonios. Se va y ay, al rato ya está en lo mismo. Pero hay un poder que sobrepasa cualquier esfuerzo humano y aún de buena intención: el poder de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ay, necesitamos un taller para ministrar a todos los que tienen problemas de identidad. El hombre que se siente mujer y la mujer que se siente hombre. Vamos a orar por él. Sí, porque a veces es fácil hasta detectar eso, ¿verdad? Ay, me hicieron sentir que no tengo mi identidad definida. ¿Cómo que te hicieron sentir? Es que ese comentario, ¿le estás creyendo más a eso que la palabra de Dios? ¿Le estás creyendo más a esa voz que al espejo que es el medio por el cual Dios te habla y te afirma lo que tú eres? Y necesitamos un taller. Dice acá: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y mire qué dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a segunda de Corintios, por favor, capítulo 2. Capítulo 14, mire esto. Qué hermoso, qué poderoso. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y con esto voy cerrando, aunque gracias a Dios me toca predicar la próxima semana, así que le voy a seguir. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y para que crezcáis en el conocimiento, para que seáis llenos y crezcáis en el conocimiento de Él, y para que portes donde quiera que vayas su conocimiento. Una cosa es tener conocimiento de Dios, y otra es tener el conocimiento de Dios. Entonces la revelación nos va a llevar a conocer a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios que nos predican a veces en las redes sociales, al Dios de la Biblia. Hasta me están dando ganas de los miércoles ya no, ni alabanza ni nada de música, nada más vamos a venir a orar y a estudiar la Biblia, abrir la Biblia y estudiarla por lo menos de 8 a 10 de la noche. Pero abrirla, estudiar, que Dios nos vaya dando.
Pero lo segundo es que su conocimiento estará en nuestras vidas. Por eso sabremos, tendremos respuesta. Por eso es que conoceremos. No solamente vamos a mirar, vamos a discernir. No solamente vamos a ver, vamos a entender. Porque su conocimiento se irá aumentando en nuestra vida. Por eso es que es verdad que hay un ministerio profético en la iglesia. Y eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Aunque el ministerio profético no fluye igual que en el Antiguo Testamento. Eso hay que tener cuidado. Pero si yo no lo sé, pues entonces me trago. Hay un ministerio profético en el Nuevo Pacto. Es decir, el ministerio profético como un oficio y como un llamado para algunos en especial. Pero la unción profética, la unción del Espíritu, manifestándose proféticamente, es para todos. Porque si nosotros vivimos conectados a la palabra, no solo vamos a conocer, a tener un conocimiento de Dios, sino que su conocimiento, su entendimiento, su sabiduría, su inteligencia, su discernimiento será una realidad en mi vida. Entonces no voy a ir a tientas, no voy a ir a ciegas, no voy a ir palpando las cosas. Voy a ir con la seguridad de que el conocimiento de Dios en mi vida me guía a toda verdad. Sabré lo que debo de hacer. Entenderé hacia dónde debo moverme. Porque su conocimiento. Y como iglesia entonces no solamente tendremos profetas, sino seremos una iglesia profética. No vamos a andar buscando quienes quieren una palabra de Dios. Aquí yo quiero una palabra de Dios. Y pasan un montón por una palabra de Dios. Hermano, yo no hago esa invitación. Venga, si usted quiere una palabra de Dios, venga para acá, hermano. No, yo mejor le digo, vaya, quiere una palabra de Dios, lea su Biblia. Medite en la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. Usted no buscará una palabra, usted tendrá una palabra para su trabajo, usted tendrá una palabra para su hija, usted tendrá una palabra para su hogar, para su familia, usted tendrá una palabra para los perdidos, usted tendrá una palabra, usted será la respuesta, no buscará preguntas, será la respuesta. Y los pastores vamos a descansar un poquito más. Ven para acá, hijita. Y por eso yo hoy le invito con todo mi corazón. No se conforme con escuchar mensajes cada 8 días. Cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia. Y no se compre de esas que hoy están saliendo, hermano, tan alejadas y distorsionadas del lenguaje original. Cómprese una Biblia 1960, 1909, porque estas Biblias nuevas le han quitado, han mutilado, hermanos, la palabra de Dios. Cómprese, cómprele a sus hijos, cómprele a su esposa. Oh, esta semana, mi amor, el mejor regalo te voy a dar. A ver, vamos a escoger la mejor Biblia de piel, letra grande, no chiquita, para que no tengas excusa de no leerla. Grandota, de piel, te la voy a dedicar. Aleluya. Cómprele a sus hijos, pero no solo cómprela. Y algunos, hermano, asegúrese. O usted, a mí me encanta. Esta semana escuché de un hermano de una hermana que decía: mi papá de repente llegaba a mi escuela a preguntar cómo estaba yo en la escuela, a revisar mis calificaciones, a ver cómo estás. Así algunos padres debemos de hacer. A ver, hijo, ¿cómo está tu Biblia? Préstame tu Biblia. Hijito, préstame tu Biblia. Ni la has abierto, hasta suena.
Pero qué lindo cuando abra la Biblia. Mira, papá, lo que Dios me habló. Y le revises. Veo que la estás leyendo. Está rayada, subrayada, todo eso. Que la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Es viva, no es un libro muerto. Es viva, trae vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Esposa, usted tiene un esposo que no es cristiano, no se vuelva la conciencia de Dios para él. Se va a fastidiar. Mejor regálale un libro. Mi amor, la mejor Biblia, léela. Si no lo lees, no hay avivamiento. Dile. Nadie me entendió. Está bien. La palabra de Dios. Hoy le puse una disciplina a todos los servidores. Quiero ver a todos los servidores de esta casa con su Biblia. No lo tengo aquí en mi iPad. No, está bien, pero quiero verte con tu Biblia. Y de vez en cuando la voy a revisar. A ver, Rebequita, tu Biblia. A ver, hermano Miguelito, su Biblia. Voy a revisarla. Póngase de pie y vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por motivarnos de una manera tan real, tan hermosa, al escuchar estos testimonios, Señor, de tu palabra obrando de manera sobrenatural en la mente, en el corazón de las personas. Lo que muchos a veces no hacemos, de anunciar, de predicar. Padre, tú estás levantando piedras para que hagan a veces nuestro trabajo, mi Dios. Pero también, Señor, en tu plan eterno está revelarte a todos aquellos que están destinados para la salvación. Y gracias, Señor, en esta hora que de verdad tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve no solo a tener una Biblia, y que nuestra casa, Señor, nuestros hijos, cada uno tenga su Biblia, que nuestra esposa tenga su Biblia, que el esposo tenga su Biblia, pero que no solo tengan una Biblia y que porten una Biblia, sino que se conecten a la Biblia, se conecten a la palabra de Dios. Señor, nuestras vidas van a ser transformadas, la iglesia va a ser transformada y el mundo va a ser transformado. Palabra, o mejor dicho, John Owens, un gran avivador en 1900 allá en Gales, dijo: si la iglesia se transforma, el mundo se va a doblegar. Si la iglesia cambia, el mundo se va a doblegar. Pero no podemos cambiar y no podemos ser transformados sin la luz de tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. La vida de nuestros hijos no van a soportar la presión del mundo. Nuestros hijos no van a soportar las tentaciones. Nuestros hijos no van a soportar las sugerencias del mundo. Nuestros hijos no van a ser liberados de sus pasados, a menos, Señor, que se conecten a la palabra de Dios. Y si son nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de ver, de animar, Señor, de conducirlos a que se conecten a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y adoramos a nuestro Dios, todo nuestro ser? Vamos a adorarle un momentito antes que yo deje este lugar. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dejarnos guiar por el ministerio en un tiempo hermoso de adoración. Aleluya. Los que conocemos a Dios, sabemos que el Dios de la Biblia es digno de ser adorado y alabado en gran manera. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: